Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la integral. En este video vamos a platicar un poco sobre el concepto de centroides. Para esto vamos a desarrollar un poco el tema hablando sobre algunos elementos gráficos muy básicos, hablar precisamente de sus centros, de cada uno de ellos, con el objetivo de ir centrando las bases de este concepto de centroides. Pasaremos después a conceptos cada vez un poco más complejos, dando también una notación de estos mismos elementos para generar más este desarrollo, este concepto, y así para el siguiente video directamente trabajar lo que es el centro de una región acotada. Muy bien, para esto, aquí hace referencia centroide en su concepto, bueno, el concepto en su base más pura es simplemente el centro de un objeto. Pensemos primeramente en una línea que vendría siendo nuestro elemento más básico. Esa línea básicamente es un segmento constituida entre dos puntos, un punto A y un punto B. Precisamente esta línea va a tener, este segmento, que es un pedazo de línea, está constituida por una cantidad infinita de puntos. Precisamente uno de esos puntos va a ser nuestro punto central, el cual le voy a llamar punto C. Precisamente para este segmento o esta línea, el punto central va a ser el punto C. Ahora, la línea como tal, o por definición, solamente tiene básicamente una dimensión, pero en el caso de, sin estar tomando en cuenta el hecho de que puede estar ubicada precisamente en un plano, en el plano cartesiano, simplemente esa línea existe en su espacio. Ahora pensemos en un elemento con una dimensión más. En este caso vamos a poner primeramente un rectángulo. Y precisamente este nuevo objeto ahora va a tener dos dimensiones. Si nosotros habláramos primeramente de la línea, como habíamos dicho, que solamente tiene una dimensión, pues básicamente la podríamos ubicar en lo que es nuestra recta numérica. Tendríamos entonces el punto A, el punto B y el punto central precisamente de dicho segmento. Y yendo más al hecho de ubicarla, podríamos estarla ubicando precisamente en el plano cartesiano. Tendríamos el eje X y el eje Y. Por tanto, dicho objeto, la línea, su centro va a ser un valor en X. Ahora, regresando al segundo objeto con dos dimensiones, nosotros, si lo ubicáramos precisamente en el plano, que es importante, y dijéramos el centro del rectángulo va a ser por ahí. Esto tomando en cuenta de que nosotros no estamos haciendo ni un cálculo, en este caso estamos haciendo un estimado, ¿sí?, a través de nuestro criterio, de forma visual, pero lo importante es que el centro de este rectángulo ahora va a ser un punto constituido por un par ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un valor x1 y y1. ¿Qué significa? Bueno, mientras que en el caso de nuestra línea el centroide solamente era un valor, en el caso de nuestra figura de dos dimensiones, que es el rectángulo, su centroide es un punto constituido por un par ordenado.
¿Cuál es el criterio para decir es el centro de este punto es el centro de nuestro rectángulo? Pues bueno, sería agarrar el rectángulo y hacer dos divisiones. La primera división la voy a hacer con un color azul. Yo parto o genero una línea horizontal partiendo a nuestro rectángulo en dos partes iguales. Entonces, al ser dos partes iguales, vamos a tener tanto la misma área en la parte superior como en la parte inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente este valor Y1 va a ser el centro en términos de Y de este rectángulo. Ahora, si yo generara una segunda línea ahora vertical para partir a la mitad dicho rectángulo, también con el objetivo de que cuando yo divida las áreas o el área total del rectángulo, ahora me queden dos áreas totalmente iguales. Entonces, lo que está al lado izquierdo de esa línea, en términos de área, va a ser la misma área que tengo del lado derecho. Y esa línea en rojo va a coincidir perfectamente ahora con este valor x1. Por tanto, x1 va a ser ese valor central, ¿sí? Y juntos, tanto x1 como y1 precisamente formarían el centroide de mi rectángulo. Podemos tener elementos un poco más complejos comparado al rectángulo, como en este caso podría ser un triángulo. Ahora, el centroide de ese triángulo, ¿dónde estaría? Pues bueno, si nosotros dividiéramos a la mitad, voy a ponerlo con la línea en rojo, generamos una línea vertical partiendo a la mitad nuestro triángulo, con el objetivo de que las áreas, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, se parecen, y pues ahí estaría mi valor x1. Pero ¿qué ocurre precisamente con mi valor y1? En este caso no podría agarrar en términos de altura la mitad exactamente, ¿sí?, de mi triángulo, sino yo me debo guiar por la cantidad de áreas que quedarían confinadas con esa línea. Entonces, realmente quedaría más abajo de la altura media de nuestro triángulo, tal vez por aquí. Y ahora sí, el área que tenemos confinada en la parte superior va a ser igual, o debería ser igual, al área que queda confinada en la parte inferior. Y trasladando al eje de las Y, esa línea, encontraríamos nuestro valor central. Por tanto, aproximadamente en esa parte quedaría el centroide de mi triángulo. Y así con cada uno de estos elementos. Ahora, si estuviéramos hablando de un cuerpo de 3 dimensiones, el cual estuviera definido en el espacio, voy a poner una especie de cubo, y entonces el centro que nosotros debemos estar eligiendo ahora va a ser una tercia ordenada, un valor x1, y1, z1. Aquí el criterio va a ser generar planos que corten precisamente a nuestro cubo. Y entonces el plano, al cortar nuestro cubo exactamente a la mitad, la cantidad de volumen que quede de un lado debe ser exactamente la misma que la que queda del otro lado del plano que está cortando nuestro volumen. En este caso, pues vamos a poder tener precisamente 3 planos. Uno que corte según los valores de Y1, otro que corte, este sería Z, otro que corte según los valores en Z,
Y por último, que corte según los valores en X. Muy bien. Ese sería entonces la base más, bueno, eso es lo más básico dentro del concepto de centroides. Básicamente es un punto central que divide en partes iguales a nuestro objeto. En este caso tendríamos dos segmentos totalmente iguales que se generaron por partir un segmento principal exactamente a la mitad. O podemos tener una región, un área, que el punto nos está marcando el cruce de dos líneas o dos rectas que van a cortar nuestra área exactamente en áreas iguales. O podemos tener un punto central de un volumen de un objeto en 3 dimensiones o con 3 dimensiones que marque el cruce, en este caso de 3 planos, que al final van a cortar nuestro volumen en partes iguales. Esto obviamente desde solamente nuestro concepto geométrico, ¿verdad? Ahora, yendo o extendiendo un poco más esta explicación, ¿cómo determinaríamos precisamente el centro de una línea? Para esto vamos a ayudarnos un poco de otras herramientas. Voy a poner lo que viene siendo una línea, la cual se está apoyando sobre una pequeña base, como si fuera un balancín. Voy a agregar una cierta cantidad de masas. En este caso tendríamos la masa 1 a una distancia x1, una masa 2 a una distancia x2, masa 3 a una distancia x3 y una enésima masa mn a una enésima distancia. Aquí pues debería haber más masas intermedias. Estas distancias con respecto a quién se están midiendo, precisamente con respecto al punto central, entre comillas, de la línea o el punto de apoyo. Ahora, cada una de estas masas, supongamos que son víctimas de la fuerza de gravedad, lo cual van a estar precisamente provocando un momento respecto a nuestro punto cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la masa 1 genera un momento 1, la masa 2 un momento 2, y así nos vamos hasta la enésima masa con su enésimo momento. Cada uno de ellos va a hacer que nuestro balancín, imaginando que este es como un balancín o un sub y baja, va a provocar que se incline hacia un lado, hacia el otro, según la cantidad de momentos al sumarlos. El objetivo es que precisamente la sumatoria de todos los momentos, de 1 hasta el enésimo momento, nos dé como resultado 0. Si esto ocurre, precisamente nuestro sistema se encuentra en equilibrio. Sin embargo, aquí podemos observar que como hay mayor cantidad de masas del lado derecho, pues el momento en el lado derecho es mayor que los momentos en el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que el balancín tiende a inclinarse a la derecha. Por tanto, nuestro sistema no se va a encontrar en equilibrio. O sea que la sumatoria de momentos va a ser 0. ¿Qué tendríamos que hacer para esto? Pues en este caso lo que vamos a hacer es agarrar todas las masas y las vamos a mover hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a provocar? En este caso le vamos a estar restando un valor al cual le vamos a llamar x testado. Entonces si las moviéramos todas hacia el lado izquierdo, sería como el equivalente de agarrar este punto de apoyo y ubicarlo en ese valor x testado, para que precisamente pasemos de un sistema que no está en equilibrio
a un sistema que se encuentra en equilibrio. Para esto, pues bueno, definiendo el momento, va a ser fuerza por distancia. En nuestro contexto, la fuerza va a estar dado por masa y aceleración, masa por aceleración por distancia. Entonces, el yésimo momento será la fuerza de gravedad por la yésima masa por la yésima distancia. Por tanto, entonces, nuestro sistema que no se encuentra en equilibrio sería la siguiente expresión. Como habíamos dicho, entonces, cada distancia o cada masa nosotros la vamos a recorrer una distancia x testada hacia la izquierda o le vamos a restar esa distancia. Entonces, aplicando las propiedades de la sumatoria, esta constante la dejamos fuera del proceso. Las yésimas masas no cambiarían, pero la distancia se convertiría en la yésima distancia menos x testada. Al hacer eso, ahora sí, nuestro sistema se va a encontrar en equilibrio. Como podemos observar, esta constante, al pasarla dividiendo, quedaría 0 dividida entre la gravedad, pues se anularía o seguiría siendo 0. Por tanto, podemos prescindir de este término aceleración. Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, nos va a quedar entonces la sumatoria de la yésima masa por la yésima distancia menos la distancia que recorrimos cada una de las masas por la yésima masa. Aplicando la propiedad distributiva de la sumatoria, nos va a quedar la sumatoria de 1 a n de la yésima masa por la yésima distancia menos la sumatoria de 1 a n de la distancia x testada por cada una de las masas. Precisamente este término, como a cada una de las masas la estamos recorriendo la misma distancia, por tanto, que es x testada, por tanto, este parámetro va a ser constante, no va a estar cambiando según el valor de iteración, por tanto, lo podemos dejar fuera del proceso de sumatoria. Quedando entonces la siguiente expresión. Y bueno, ya para finalizar esta parte, despejando de esta expresión a x testada, nos va a quedar que x testada es igual a la sumatoria de las yésimas masas por sus yésimas distancias entre la sumatoria de todas las masas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que realmente x testada es la sumatoria de todos los momentos sobre la sumatoria de todas las masas o la masa total. Sería entonces el momento total del sistema entre la masa total. Esto pues va a ser muy importante para nosotros como expresión base para ir definiendo nuestros conceptos y llegar precisamente a una expresión para estar trabajando el centro de una región acotada. Ahora pensemos en una región plana, como si fuera una placa. Esta placa va a estar constituida por pequeñas esferas, pero realmente ahorita la que nos importa es el conjunto de esferas que se encuentran en una sola línea. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada esfera tiene su propia masa, suponiendo que es irregular, no es homogénea esta placa. Entonces tendríamos aquí la masa 1, la masa 2, hasta la enésima masa. ¿Cuál sería el centro respecto a X de esta placa?
cada uno provocaría su propio momento, momento 1, momento 2, hasta el y-ésimo momento. Pues bueno, precisamente nosotros ya definimos el centro de una línea a través de la siguiente expresión. Pero para reducir más el concepto, nosotros lo que vamos a hacer es reescribir lo que es la y-ésima masa, que estar hablando de nuestra placa. La masa va a ser densidad por el y-ésimo volumen y nuestro volumen lo vamos a reescribir como el área que cubra esta esfera por la altura. En este caso, la altura o grosor de nuestra placa la vamos a tomar de forma unitaria, quedando entonces la densidad por base por altura, donde la y-ésima base por la altura, donde habíamos dicho la altura o el grosor de la placa la vamos a tomar como unitaria y reescribiendo va a ser la y-ésima área. Por tanto, entonces, sustituyendo en nuestra fórmula quedaría x testada igual a la sumatoria de 1 a n de la y-ésima masa, que ahora va a ser densidad, por la y-ésima área por la y-ésima posición, entre la sumatoria de las masas, que ahora va a ser la densidad por la y-ésima área. En este caso, las densidades las vamos a tomar como constantes, las vamos a poder dejar fuera y se van a estar cancelando. Por tanto, x testada nos va a quedar ahora como la y-ésima posición de la y-ésima área entre el área total. A esto lo vamos a llamar como momento de región o momento de área. Ahora sí, entonces, con este pequeño análisis, con esta pequeña lógica también, pasamos de estar hablando de masas a pequeñas áreas. Y ahora, con esto nosotros ya vamos a poder introducir más el concepto de área de región. Entonces, para finalizar este video es importante que recuerden precisamente esta fórmula, porque es la que vamos a estar utilizando nosotros para desarrollar ese nuevo concepto de área de región o el centro de el área o de región o de una región acotada. Muy bien, espero que se les haya hecho interesante este pequeño tema, el concepto de centroides como tal, cómo se fue desarrollando, hasta llegar precisamente a esta pequeña expresión. Espero que haya quedado claro cada uno de los pasos. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.